Vamos a, vamos a orar. Vamos a orar para dar inicio. Amante Padre Celestial que estás en gloria, infinitamente gracias te damos, Señor, por esta tarde que tú nos has dado, por este día tan hermoso. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos por medio de esta red social, de esta plataforma, Señor, para poder aprender y estudiar más de tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra nos dice que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y acá vemos más de 3 personas reunidas en tu nombre, Señor. Gracias te damos por cada uno de los que ya estamos conectados y por los que se estarán conectando en el transcurso de la reunión, Señor. Padre, trae un rema a nuestras vidas. Háblanos, Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para poder recibir el maravilloso mensaje de tu palabra, Señor, de este estudio de esta tarde. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a estar estudiando del libro de los Efesios, la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, como también se le conoce, del verso 1 al verso 14, y vamos a leerlo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta carta hay muchos hay dos posiciones. Una, que no fue escrita por el apóstol Pablo. Es una de las posiciones que hay. La otra es la que todos nosotros conocemos, y es de que sí fue escrita por el apóstol Pablo. Pero eso de que no fue escrita fue diluido más o menos en el siglo XIX, donde empezaron con algunos teólogos a querer desvirtuar la autoría del apóstol para esta carta. También se cree que hay una postura de que esta carta sí fue escrita por el apóstol Pablo, pero que no iba primeramente dirigida a Éfeso, sino que era una carta que iba a ser leída en diferentes ciudades. Esta es una posición, y nosotros sabemos perfectamente de que acá en el capítulo 1, en el verso 1, dice que a los santos que están en Éfeso, que va dirigida de esa forma, que es la primera postura, donde dice en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa es la primera, que están en Éfeso, pero según algunos eruditos, en algunos tiempos atrás, en algunos pergaminos que existen, no tenían este nombre, ¿no? Que el destino no era Éfeso,
sino que era una carta que iba dirigida a varias iglesias que estaban en Asia Menor, que era Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, así como para Éfeso. Eso era lo que se creía. Pero en la Reina Valera nosotros vemos que dice que es para Éfeso. Esta fue escrita aproximadamente en el año 60 y entre el año 62. Esa es más o menos la fecha y se sabe de que es durante el encarcelamiento de Pablo y que sale juntamente con un juego de 4 cartas que van dirigidas a diferentes ciudades. De una que era para Colosas, la otra que era para Filipos, la otra carta que era precisamente esta para la ciudad de Éfeso y también una carta muy personal que iba dirigida precisamente a Filemón, que era una de las, era el juego de cartas que se conoce como el juego de cartas del encarcelamiento, es como se le conoce a estas. La ciudad de Éfeso era una ciudad que está directamente ubicada en el Mar Jónico, en la parte del Jónico y el Egeo, de lo que es actualmente la ciudad de Turquía. Esta es la ubicación de esta ciudad y que actualmente las ruinas de la ciudad de Éfeso están en la ciudad de Izmir, en lo que se conoce como Asia Menor, pero están directamente en el país de Turquía, ya del lado de Asia, porque sabemos nosotros de que Turquía tiene, por ejemplo, la ciudad de Estambul, que tiene parte de la ciudad cruzando el estrecho del Fósforo, está parte de la ciudad del lado europeo y la otra parte que está ya en lo que es lo que comprende el país de Turquía, la gran masa que está del lado de Asia. Son las dos posiciones que nosotros vemos de esa ciudad, pero esa es precisamente Estambul y esta ciudad está ubicada directamente en lo que actualmente es la ciudad de Izmir, en lo que es el Asia, en lo que sería lo que es el Asia Menor. Ahora entrando directamente a la vida del apóstol Pablo, cada uno de nosotros sabemos de que fue educado a los pies de Gamaliel, era un rabino, se había ganado su derecho a ser parte, y era parte del Sanedrín también, un férreo perseguidor de la iglesia. Eso es lo que nosotros conocemos acerca de él. Ahora, si nosotros podemos vemos esta salutación, la primera, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Podemos ver nosotros que en su salutación se presentan, primero, podemos ver la doble autoridad apostólica con la cual fue investido el apóstol Pablo. Podemos ver también nosotros una doble descripción de los creyentes, una doble bendición para los creyentes y también podemos ver la fuente de esa doble bendición. ¿Por qué hablamos de una doble bendición? Primero veamos, ¿por qué decimos nosotros de que hay una doble autoridad apostólica? Primero, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por voluntad de quién? De Dios. Entonces vemos acá la doble autoridad apostólica y cómo fue recibida por Pablo de parte primero del Señor Jesucristo y de Dios Padre. Vemos también nosotros acá encontramos lo que les digo, la doble descripción de los creyentes. Número 1 dice santos y fieles. Esa es la descripción, santos y fieles. ¿Cómo tienen que ser los creyentes? Entonces nosotros debemos ser santos. Santo es apartado y fiel, que nosotros tengamos fidelidad y obediencia absoluta hacia el Señor Jesucristo y hacia nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vemos también nosotros entonces acá que vemos nosotros la doble bendición. La doble bendición para los creyentes, porque dice para gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Acá es donde nosotros podemos ver la doble bendición. Dice gracia y paz. Y gracia es la palabra griega charis, que se escribe con CH, charis,
y se pronuncia Haris, que esa es la bondad de Dios hacia aquellos que merecen su favor divino. Nosotros podemos ver acá que gracia es la fuente por la cual nosotros podemos tener paz. Y ese es el torrente del cual nosotros podemos estar bebiendo, podemos tener paz con Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros podemos estar en comunión directa con nuestro Padre Celestial. Acá nosotros vemos que la palabra paz es shalom en hebreo. Y shalom también significa que nosotros vamos a tener prosperidad y plenitud espiritual. ¿Cuándo? Cuando estamos conectados directamente con la fuente, cuando estamos conectados directamente con nuestro Padre, directamente con Dios. Y vemos la fuente de donde viene nuestra bendición. Y la fuente, pues obviamente la vemos al final, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos entonces una doble autoridad apostólica porque viene directamente del Señor Jesucristo y de Dios Padre. La doble descripción de los creyentes que somos santos y somos fieles. Estamos viendo una doble bendición que tenemos gracia y paz a vosotros, dice, o sea, ¿quiénes? A nosotros como hijos de Dios. Y la fuente de esa bendición viene directamente del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son las fuentes de nuestra bendición. Ellos son por quienes nosotros podemos tener esa fuente de doble bendición. También nosotros podemos ver acá que dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en los lugares celestiales en Cristo. El texto griego original, en los versos del 3 al 14, componen solo una frase que abarca el pasado, el presente y el futuro de la iglesia, el futuro de nosotros, porque empiezan con el Padre, empieza desde el verso 3 hasta la primera parte del verso 6, y luego de la segunda parte del verso 6 hasta el verso 12, nos habla del Señor Jesucristo, y los últimos dos versos, del 13 y al 14, nos hablan sobre el futuro y sobre el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros podemos ver a grandes rasgos nosotros en este pasaje que les estoy hablando en este momento. Pero acá nos dice a nosotros de que nosotros tenemos una bendición espiritual. Nos habla de la bendición y nos habla de dónde lo tenemos nosotros, en los lugares celestes. Cuando hablamos de lugares celestes tenemos que tener claro de que hay tres tipos de cielos. ¿Cómo sabemos que hay tres tipos de cielos? Porque el apóstol Pablo lo dice, si fue en el Espíritu, dice que él no lo sabe, si fue, no sé, parafraseándoselas un poco, si tal vez él había comido algo y se durmió así, o si fue en el sueño, fue en el Espíritu, él no sabe, pero fue traspuesto y llevado al tercer cielo. Entonces, cuando hablamos de que hay tres tipos de cielos, podemos decir de que el primer cielo es la atmósfera que nosotros vemos. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es lo que nosotros vemos en el espacio exterior y el tercer cielo es donde se encuentra el trono de Dios. Y vemos nosotros acá de que es allí donde nosotros tenemos nuestras bendiciones, ¿va? Que Él nos bendijo con toda bendición. Cuando habla de toda bendición, está hablando de que nosotros ya tenemos todo. ¿En quién? En Cristo. Nosotros somos coherederos de todo lo que Él tiene. Nosotros tenemos acceso a todo lo que Él tiene. Y muchas veces a nosotros se nos olvida y vivimos una vida a veces en derrota, a veces vivimos una vida donde nosotros estamos pidiéndole muchas cosas cuando nosotros ya tenemos todo eso, porque estamos pidiéndole gozo al Señor y sabemos de que Él es nuestro gozo. Le estamos pidiendo a nosotros que nos dé tesoros, que nos dé esto, que nos dé muchas cosas, de que nos dé la fortaleza, y se nos olvida de que nosotros en Cristo Jesús podemos hacer todo porque Él es nuestra fortaleza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas son algunas cosas de las que nosotros vivimos pidiendo y le decimos al Señor, dame, cuando Él ya nos dio todo. Él ya nos ha dado todo a nosotros. Y esas bendiciones nosotros las tenemos en los lugares celestiales. Lo que tenemos que hacer es hacer que esas bendiciones fluyan sobre nuestra vida, como en obediencia, ¿va? Como teniendo una relación con Él.
sabiendo de que únicamente en Él nosotros vamos a poder tener todo lo que nosotros necesitamos. Esa es parte de lo que yo he podido ver hasta este verso, ¿no? Les doy el tiempo para que ustedes puedan opinar también y puedan expresar los que el Señor les ha dado, para que podamos seguir también con los siguientes versículos. Esa es una breve introducción. Les dejo el tiempo ahora a ustedes. Esta carta a los Efesios es el hecho de que, como bien dijiste, comentaristas también tienen la opinión de que la carta a los Efesios es la epístola reina de Pablo. Como podemos ver en la carta a los Romanos, el énfasis es la gracia de Dios. Si lo vemos desde una perspectiva total, lo que nos está hablando de la gloria. Algo bien interesante también que podemos ver como introducción aquí es de que esta carta tiene la diferencia en comparación a las otras. No trata ningún problema congregacional, como lo hace con los colosenses, como lo hace con los corintios y los alonicenses, sino que si lo podemos ver desde esta perspectiva, hay bastante similitud con esta carta, en el sentido de que Pablo se cree que estaba enchufado, se escribió a los colosenses y a los efesios, que se cree que fue en el mismo tiempo ambas cartas, y en el prisionero en Roma, en el sentido de la visión que nos está dando, de la visión futura de nuestra sí, porque en la carta a los Efesios el apóstol nos está posicionando en la identidad que hemos pasado a adquirir. No, ahí no está presentando a Cristo en una forma, en otras en este caso en los evangelios, sino aquí estamos viendo a un Cristo glorificado y nuestra identidad glorificada desde ese punto de vista. Ahí Pablo, apóstol de Jesucristo, en el primer versículo, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. La referencia de que la gratitud y la adoración que debe haber entre el cristiano es el hecho que primero somos poseedores de una, y media vez tengamos esa gracia, pues obvio, como dijiste, tenemos la paz con Dios. Eso es lo importante. Somos poseedores de esa gracia, poseedores de esa identidad. No está escrito, lo que nos está diciendo es que somos como, digamos, nos ha sido trasladada una posición a través de Cristo, en el sentido de que cuando dice en el versículo 3, bendito sea Dios, lo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, me viene a la mente un ejemplo que voy a dar. O una persona o un ingeniero, arquitecto, tiene los planos para desarrollar cierta construcción de un palacio. Cuando se están elaborando los planos, la persona, la obra, la finalidad es poder gozar la ejecución de esos planos. En este caso, el que manda a hacer la casa ya tiene por encargo digamos, del propietario al arquitecto. No, en eso no soy muy bueno, pues, pero me imagino que las personas que lo han hecho y lo hacen de esa forma es porque ya tienen visualizada la construcción que van a desarrollar, hasta ya se hacen caminando, ya tienen ubicadas hasta ciertas áreas de la casa que no han visto, y
que nos está tratando de decir el apóstol Pablo en otras palabras es el constructor, el que ideó todo esto. Desde antes ya estaba estipulado, ya estaba, digamos, marcado y ejecutado todo lo que aún estamos por ya estaba diseñado, ya estaba ejecutado en el plan que el Señor tenía a través de la persona. En otras palabras, que antes que nosotros existiéramos ya teníamos una identidad. Antes de que nosotros existiéramos ya había un posicionamiento de nosotros en Cristo para gozar de esa bendición que aún no la certeza de que en algún momento lo vamos a tener. Porque prácticamente lo que nos está diciendo aquí Pablo en esta carta son los valores en el sentido de que lo que creemos está sustentado en Cristo Jesús. De ahí parte todo. Existir está en Cristo. Y si se dan cuenta en los primeros versículos del 3 al 5, directa o indirecta, porque ahí nos dice, en el versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y me llama mucho la atención cuando dice ahí, fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el sentido de que hay aquí figura el Antiguo Testamento, si se dan cuenta, cuando había que ofrecer un sacrificio, cuando había que elevar, en este caso, una alabanza o una adoración a Dios por medio del sumo sacerdote, se preveía que el sacrificio cordero tenía que ser sin mancha y perfecto. O sea, no podían llevar un cordero que tuviera alguna mancha o algo, sino era un delicado cuidado del sumo sacerdote para poder. Y en otras palabras, lo que nos está diciendo es que a través de Cristo, el sacrificio perfecto parte por medio de Cristo y sin mancha. O sea, el motivo de nuestra damos alabanza y adoración a Dios por medio de Cristo, porque Cristo nos está presentando a nosotros como fue presentado, sin defecto y perfectos, y somos perfectos y sin mancha en la figura de Cristo. Por nosotros mismos no podemos ser. Atención aquí en ese versículo, porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y interesante ese punto, porque cuando dice en amor a bien, aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que muchas veces hay errores doctrinales de que muchas veces o ordenanzas de hombres o cierto tipo de conductas nos llevan a la consagración, a la perfección espiritual, cuando sí y simple es a través de gracia, como el Señor nos presenta delante de Dios, pues no hay mérito propio en medio de cada uno de nosotros, es nada más usar el sacrificio perfecto en la cruz, lo que nos hace partícipes de esa ciudadanía celestial, porque en otra palabra, lo que nosotros trascendemos, pues aquí dejamos este cascarón, que como dicen la carta a los romanos, esto corrupto se vestirá de incorrupción, y esto que mortal se vestirá. Y me llama la atención en el sentido que Pablo nos, definitivamente tenemos que tener esa cosmovisión, dando una visión de lo que vamos a vivir en el futuro. Eso es lo que nos está dando de entrada. Aquí no está poniendo a un Cristo sufriente, ni a un Cristo. Aquí nos está entronizando en la misma gloria que Dios está hoy, que Cristo está hoy. Y
en una identidad de una vez así de tajo y decirnos, bueno, nuestra identidad trasciende a tal punto, declara Dios el Padre en Cristo Jesús. Eso es lo que entiendo yo en estos 4 versículos primeros. No sé qué piensan ustedes. Amén. Amén. Sí, algo interesante es de que esta epístola también es conocida como el banco del creyente. Es uno de los nombres que algunos teólogos le dan, como, por ejemplo, MacArthur la llama como el banco de los creyentes, o la chequera del cristiano también se le conoce, ¿verdad? Porque en esta carta nosotros encontramos la forma en cómo nosotros como cristianos podemos acercarnos a las grandes riquezas y herencias y la plenitud que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y como iglesia nosotros también la podemos tener, ¿verdad? Aquí se nos dice qué cosas nosotros poseemos y cómo podemos a acceder a ellas y acceder a esas posesiones que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, Pablo habla de las riquezas, por ejemplo, las riquezas de su gracia en el verso 1 y 7. Las inescrutables riquezas de Cristo en el capítulo 3 y verso 8. Las riquezas de su gloria en el capítulo 3 y verso 16. Nos habla, el apóstol también nos habla a todos los creyentes de cómo alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en el capítulo 4, verso 13. Cómo ser llenos del Espíritu Santo en el verso 5 y 18. Y cómo ser lleno de toda la plenitud de Dios en el capítulo 3 y 19. Verso 19. Y hay varias partes en esta, hay varias palabras como riquezas que se emplean en 5 ocasiones. La gracia se ocupa, Pablo la ocupa 12 veces. La palabra gloria 8 veces. La palabra plenitud, llenar o ser llenos, la ocupa 6 veces. También una frase clave, en Cristo o en Él, son utilizadas 15 veces. Lo que nos da a entender a nosotros de que Cristo es la fuente, la espera y la garantía de cada una de las bendiciones y las riquezas espirituales que existen. Y nos dice a quiénes están destinadas en Él y cómo tener acceso a todo en Él. Es parte de lo que uno puede ver de esta maravillosa carta, esta carta hermosa, que tal vez uno la ha pasado y la ha ojeado hacia la carrera o ha sacado tal vez algunos extractos de ella, pero es una carta preciosa. Antes yo había escuchado, no sé si ustedes habían escuchado también esto de que si la Biblia no hubiera sido escrita, pero si solo se hubiera rescatado el Evangelio de Juan y la carta a los romanos, se había rescatado todo el Nuevo Testamento. Pero uno al ir viendo, ir viendo las maravillas que uno encuentra de los secretos ocultos que uno encuentra en la palabra del Señor, si me permiten esa expresión, uno puede darse cuenta de cómo saltan esas bendiciones y cómo nos golpean en la vista cuando nosotros podemos tener acceso a ellas y podemos escudriñarlas como lo hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Por ejemplo, los martes cuando nos reunimos y estamos viendo y escudriñando la palabra a profundidad, ¿verdad? Cómo saltan las bendiciones y cómo las podemos encontrar y cómo tenemos acceso a ellas, ¿no? Esta epístola, créanme, yo la había había predicado tal vez en alguno que otro pasaje, pero al estudiarla, al ir estudiándola a lo largo de la semana, es una carta preciosa, de verdad. Y algo bien interesante en todo esto es tenerse el hecho de que cada uno de los que estamos conectados, nuestra esperanza bienaventurada es estar un día ahí, ¿o no es así? Amén. Amén. Así. Les pregunto, ¿eso no es esa nuestra razón de ser? Amén. Pero se nos, con nuestras congregaciones, se nos cimenta de que, voy a poner un ejemplo, a hermano Julio, lo llaman de la embajada de los Estados Unidos, mire hermano Julio, lo voy a poner hermano Julio,
usted en el estado de Washington tiene una casa